Hola, mis amores. Mi nombre es Daniela y hoy les traigo un bonito ejercicio matemático. Nos están dando un cuadrado del lado 2 y dentro del cuadrado me están dando dos semicírculos. Los diámetros de esos semicírculos coinciden con los lados del cuadrado. Nos están pidiendo hallar el área sombreada, el área que aparece aquí en el ojo. Para eso vamos a hacer uso de unos trazos auxiliares. Vamos a dividir este este cuadrado en cuatro partes iguales y vamos a trazar dos segmentos de recta, tanto horizontal como verticalmente, como se aprecia en la imagen. Aquí estos segmentos dividieron este cuadrado del lado 2, no lo dividieron en cuatro cuadrados del lado uno. Para hallar el área sombreada, vamos a dividir esto en tres partes. Esta área la vamos a llamar la área que está dentro de este primer cuadrado del lado uno, vamos a llamarla uno, que es igual a esta misma área de este cuadrado, y a esta área que está aquí le corresponde a este otro cuadrado, vamos a llamarla como área 2. Lo que nos están pidiendo, vamos a nombrarlo con la letra S de superficie, es igual a dos veces el área uno más el área 2. Para hallar primeramente el área 2, necesitamos conocer el área de un cuadrado. El área de un cuadrado es igual a L por N, siendo L el lado del cuadrado. En nuestro caso, el L aquí sería igual a 1. Lo mismo aquí, este L sería igual a 1. Y el área que nos están pidiendo, el área de esta área 2 sería igual a N por L, que sería 1 por 1. Tendríamos que el área 2 sería igual a 1. Ahora vamos a hallar el área 1, pero el área 1, si vemos aquí, el área 1 es igual al área del cuadrado que acabamos de hallar, menos el área del cuarto de círculo, que tiene, que en este caso sería el radio 1 y ángulo 90 grados. El área de un cuarto de círculo de un sector circular es igual a pi por radio al cuadrado por el ángulo alfa sobre 360. El radio, en nuestro caso, sería igual a 1. Que sería este ángulo de aquí. Este radio de aquí. El radio del cuarto de círculo. Y el ángulo, en nuestro caso, sería igual a 90 grados. Que sería este ángulo de aquí, que es de 90 grados. Y además el área 1, ya como lo dijimos antes, es igual al área del cuadrado. Y ya la tenemos, lo que hallamos acá en azul, menos el área del cuarto de círculo. Entonces el área 1 sería igual al área del cuadrado. Pero ya vimos que el área del cuadrado es igual a 1. Sería 1 menos lo que acabamos de hallar acá, que es la fórmula que tenemos acá anterior, que es igual a pi por radio al cuadrado, pero ya sabemos que el radio es igual a 1 al cuadrado por el ángulo alfa, que es igual a 90 grados. Esto sobre 360. Este 0 se me va con este 0 acá. Novena de 9,1, novena de 36,4. Y me queda que el área 1 es igual a 1 menos pi cuartos. Ahora entraríamos a reemplazar esos valores que acabamos de hallar aquí en esta igualdad. Entonces ese sería igual a 2 veces el área 1, pero tenemos que el área 1 es igual a 1 menos pi cuartos. Y a eso le sumamos el área 2, que es igual a 1. Esto sería igual. Si multiplicamos el 2 por los dos términos acá, me quedaría esto igual a 2 menos 2 pi cuartos
y el término más 1 acá. Me quedaría que ese sería igual a 2 más 1, 3, menos, aquí sería mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Me quedaría igual 2 más 1, 3, menos y medios. Y esta sería, en unidades cuadradas, nuestra respuesta. Bueno, mis amores, ese era el ejercicio que les tenía para hoy. Ojalá les haya gustado. Le den like al video, se suscriban y le den a la campanita. Hasta la próxima.